La paz de Cristo para todos y cada uno de ustedes, estimados hermanos. Les habla el pastor Carlos Valencia con el tema El Nuevo Orden Mundial. Quiero extender un saludo especial para Reflexiones y PUC y gracias por la invitación que me planteó para poder estar con ustedes en este momento. Vamos a hablar un poco sobre el Nuevo Orden Mundial. El término sugiere la idea de un periodo de la historia en el que surgirán cambios drásticos en la política internacional, la economía global y el establecimiento de ciertos poderes dominantes que cambiarían el mundo tal y como lo conocemos. Desde la perspectiva conspiracionista, se refiere a un grupo élite, ciertas familias poderosísimas en el mundo, que dominan desde hace más de un siglo y que quieren reorganizar el mundo de tal manera que puedan tener el control total de la humanidad. Pero el término como concepto no es nuevo. Apareció en 1920 un libro llamado New World Order, es decir, Nuevo Orden Mundial, escrito por Friedrich Hayek. Y algunos adeptos a las teorías conspiracionistas aseguran que el término aparece por primera vez en Cecil Rhodes y Lionel Curtis en 1909. De hecho, la frase aparece en el billete de $1 desde el año 1935. Sin embargo, se le atribuye a los muchos símbolos que tienen de orden masónico. Algunos lo atribuyen a la orden secreta de los Illuminati, una orden creada en 1776 en Baviera, Alemania, integrada por los poderes políticos y económicos, cuyo objetivo final sería el de establecer un nuevo orden mundial a través de un gobierno global. La frase entonces del billete de $1, según Telemundo 47, Novus Ordo Seculorum, tiene varias acepciones y se puede traducir como nuevo orden de las edades, nuevo orden de los años o nuevo orden de los siglos. Al diseñar el gran sello de los Estados Unidos, la frase tenía el objetivo de representar el comienzo de la nueva era americana. De modo entonces que el término nuevo orden mundial no es nuevo. De hecho, la inestabilidad política en el mundo es preocupante. Muchos gobiernos totalitarios están regresando. Hay anarquía en otros y todo el globo terráqueo tiene temor de un desastre nuclear por la acción de un loco que llegue al poder de alguna de las potencias. Y para ponerle fin a esta situación, lo que se pide a gritos es un solo gobierno mundial. La Biblia nunca menciona la frase nuevo orden mundial, sino que precisamente los estudiosos de la escatología han tomado el término prestado de los escritos políticos y de la esperanza de los pueblos, sumado incluso a aquellos que convergen en algunas apreciaciones de tipo técnicas sobre el tema. Según Apocalipsis 13, un gobernante asumiría el dominio del mundo entero. Es probable que se deba a un acuerdo global de la geopolítica en el mundo en la que se evidencia la incapacidad de los pueblos para poner fin a las necesidades básicas de las naciones y reducir la pobreza, el desequilibrio económico y el terrorismo mediante un sistema que identifique a todos los habitantes de la tierra, probablemente de manera biométrica. Pero desde el principio del mundo, cuando Adán y Eva se encontraban en el huerto, el diablo les despertó el deseo de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde entonces, el corazón del ser humano ha estado inquieto por llegar a ser lo que no es. En Génesis capítulo 11, Nimrod establece el primer intento de unificar el mundo bajo un pequeño imperio que construyó. Y desde siempre, algunos gobernantes han tenido el sueño milenario de gobernar el mundo entero. En ese intento, Napoleón quiso conquistar toda Europa y el mundo. Hitler mató 6 millones de judíos y llevó el mundo a la Segunda Guerra Mundial, dejando un saldo entre 40 y 70 millones de muertos según estadísticas no exactas. Eso indicaría entonces que el mundo mismo ve la necesidad de un gobierno mundial. De modo que el término globalización que se acuñó hace algunos años atrás indica el esfuerzo mundial por unificar todas las cosas y acabar con las diferencias. Las potencias mundiales luchan por hacer esto una realidad y así poder evitar dolorosas experiencias como las del 11 de septiembre del 2001. Ellos dicen que las causas de los conflictos internacionales se deben a 3 grandes factores: diferencias políticas, diferencias económicas y diferencias religiosas. Ellos afirman que un gobierno único, un sistema religioso único y un solo sistema económico único podrían traer al mundo un periodo de paz y seguridad sin precedentes en la historia.
Y al parecer, el Consejo de las Naciones Unidas estuviera ensayando el papel de un gobierno único mundial. Pero, ¿cómo les parece que grandes líderes del mundo han solicitado desde hace muchos años que se establezca un gobierno global para poder enfrentar todas las crisis? Harold Urey dijo: la única salida para evitar la destrucción total de la civilización es un gobierno mundial. Arthur Compton declaró: un gobierno mundial ha llegado a ser inevitable. Ralph Barton, doctor de la Universidad de Harvard, opinó: el gobierno mundial está por venir, tanto si lo creemos como si no. El gobierno mundial unitario está llegando. El profesor Hawking escribió: por eso la alternativa es que entreguemos todo el poder político a una representación y cedamos nuestro propio poder. De modo que el sentir universal es que haya un solo gobierno para evitar la destrucción de la civilización. Frente a estas situaciones, uno puede preguntarse qué es lo que quieren y a qué se debe el gobierno único mundial. Pues de hecho, la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 13 nos dice que la bestia va a exigir un sistema único de identificación, va a exigir un sistema único de transacciones económicas, y para ello tendrá que inventarse un sistema que pueda llevar y relacionar todas aquellas cosas en un solo gobierno mundial. La Biblia dice que a la bestia se le dará poder para actuar sobre el mundo 42 meses, es decir, 3 años y medio. Frente a ello, entonces, qué bueno pensar que cuando hablamos de nuevo orden mundial, estamos haciendo referencia a que definitivamente se establecerá muy pronto un gobierno único en todo el mundo por consenso de las naciones, probablemente las Naciones Unidas. En este momento, frente a la gran crisis que ha generado el COVID-19, una crisis económica que amenaza con ser la mayor recesión económica del mundo en toda su historia, esa crisis política al demostrar la incapacidad de muchos gobiernos para poder manejar el COVID-19 y evitar tantas muertes y tantos contagios, y también la incapacidad para poder identificar a grupos terroristas o a personas que pertenecen a algún grupo terrorista. Estas situaciones de crisis están llevando al mundo a pedir otra vez un nuevo orden mundial. En el año 2009, a finales del 2009, todo el G20 se reunió en London, allá en la Gran Bretaña, exigiendo que ese era el primer año de una gobernanza mundial, porque se han dado cuenta que solo uniéndose podrán hacer frente a todas las situaciones que aquejan al mundo. El Vaticano en el año 2011 pidió al mundo un gobierno y una economía mundial, casi actuando como profeta o anunciador de la necesidad de un gobierno mundial en el liderazgo y la economía. El Pontificio Consejo para Justicia y Paz del Vaticano presidió el cardenal Peter Turkson y ha propuesto la creación de una autoridad política mundial y un Banco Central Mundial para favorecer mercados libres y estables, disciplinados por un cuadro jurídico adecuado frente a la actual crisis económica y financiera, según lo dice el mismo Vaticano. El primer exministro de Gran Bretaña hace unos días, más o menos como el 26 de abril, sugirió al mundo que se elabore, que se llegue a un acuerdo para tener un gobierno único mundial. Gordon Brown, así dice la noticia, ha pedido a los líderes mundiales que creen una forma temporal de gobierno mundial para hacer frente a la doble amenaza sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Este ex primer ministro británico, que ya vivió en primera persona la crisis internacional de 2008, ha dicho que es necesario un esfuerzo que incluya a los líderes mundiales, expertos en salud y a los líderes de las organizaciones internacionales que tengan poderes ejecutivos para coordinar la respuesta. Muchos líderes de todo el mundo proponen al G20 un liderazgo global para enfrentar el coronavirus. Esta noticia apareció el 7 de abril de 2020.
dice expresidentes y exprimeros ministros de 70 países, así como relevantes personalidades del mundo de la economía y de las relaciones internacionales, exigen un liderazgo global que actúe con urgencia para evitar el coronavirus, para que no se extienda y se reaparezca en zonas vulnerables de Asia, África y Latinoamérica. José Mojica, expresidente de Uruguay, en el año 2017 dijo: solo un gobierno mundial puede enfrentar los grandes desafíos de la humanidad. Frente a todas estas situaciones, mis hermanos, estamos mirando cómo Apocalipsis capítulo 13 empieza a tomar forma. Aunque muchas veces lo han intentado, solo hoy, con toda la tecnología, con todos los avances científicos, con todas las formas políticas, sociales y económicas y religiosas incluso que vive el mundo, las cosas están dadas para ello. Pero permítame le hablo un poquito, por ejemplo, de esa posible economía mundial. Para nadie es un secreto que el asunto no está fácil. Estados Unidos es el país más rico del mundo y se encuentra en un momento crucial en su economía. Y por ese estilo, todas las economías internacionales a causa del COVID-19 ha caído. Esto indica entonces que Rusia y parte de Europa tienen en este mismo momento caída libre en su economía. Y eso indica que el mundo se verá envuelto en una situación insuperable. Recuerden ustedes que uno de los presidentes de la Organización de las Naciones Unidas hace algunos años dijo: si continuamos en este déficit monetario, la humanidad entera se verá envuelta en una guerra termonuclear, a no ser que aparezca un hombre con todas las capacidades para solucionar el problema. Ahora, venga de Dios o venga del diablo, dice él, pero lo urgente es que aparezca. Señor Jesús, qué cosa tan tremenda. Un cumplimiento de las Escrituras frente a nuestros ojos. Recuerden que el mundo promovió con ansia la tarjeta de crédito automática. Y cuando se presentaba esta tarjeta en caja, la empleada la pasa por un explorador electrónico interconectado al banco. Y en cuestión de segundos aparecía entonces los valores que la persona tenía o acreditaba el saldo de las cosas que compraba. Nuevas tarjetas inteligentes. Cuentas bancarias, sino también identificación histórica, clínica, carnet de conductor, fotografías, datos de la asistencia social. Todas estas cosas en este mismo momento se están tratando de manejar a través de un chip que se podría implantar a las personas para que puedan hacer todas sus transacciones económicas. Esto evidentemente podrá llegar a ser mediante un lector de electrónico para que pueda tomar los datos biométricos de la persona que lo lleve. Frente a estas cosas, nosotros podemos saber que hoy, frente a la economía caída del mundo, la China ha establecido una aplicación y es de carácter obligatorio. Todo el mundo debe cargar la aplicación en su celular para evitar la moneda circulante y con ella la expansión del virus. Es decir, que todas las transacciones son digitales en este momento. Y eso implica que es probable que el mundo se vea abocado a establecer una economía digital. Pero para ello también es probable que toda persona tenga implantado el chip o alguna marca, algún elemento electrónico que pueda identificarlo y que pueda ayudarle para poder ejercer o hacer todas sus transacciones. Teniendo estos asuntos en cuenta, podemos decir confiadamente, mis hermanos, que estamos en un punto vertiginoso de la historia de la humanidad. Porque el mundo entero y sobre todo las potencias están abogando por un método de identificación total para cada individuo, ya que esto ayudaría a controlar la humanidad y nos ayudaría a vigilar a los siniestros potenciales que destruyen. Ejemplo, Bin Laden, recuerdan ustedes, o a Saddam Hussein, quienes pudieron hacer muchas cosas, pero al no tener forma de identificarlos, muchas veces pasaban inadvertidos. Ahora entonces se habla de un PIN, Personal Identification Number, número de identificación personal, que será un sistema más eficaz, económico, fácil y permanente para poderlo instalar a través del VeriChip en la mano de las personas. El VeriChip tiene la capacidad, escúcheme bien, de almacenamiento de 100 millones de datos en los que aparecerá todo lo que tenga que ver con la vida de esa persona que lo reciba.
De modo que entonces, cuando hablamos también de la religión mundial, porque Apocalipsis 13 nos va a hablar que a la bestia se adorará, y para adorarlo eso implica que debe haber una sola religión mundial. En este caso, la religión juega un papel trascendental en la vida del ser humano y a través de ella han logrado dominar a la raza humana. El mundo se ve abocado a formar una religión que abarque a todos los credos sin importar las diferencias, y para ello se han venido haciendo esfuerzos desde los años 30. Entre el 25 y el 27 se hicieron varias reuniones para esta situación, y en 1938 surgió lo que se conoce como el Concilio Ecuménico Mundial. En 1948, 10 años después, sale el Concilio Mundial de las Iglesias con el fin de cobijar a todas las religiones del mundo y que todos le apunten a lo mismo. Hace poco, el Papa nombró un grupo interdisciplinario, o más bien interreligioso, para poder hacer los esfuerzos de cobijar en una sola iglesia a todas las religiones del mundo. Mis hermanos, el tiempo es este. La venida del Señor está muy cerca y es necesario entonces que todos los miembros de la iglesia reconozcamos que ha llegado casi el tiempo de nuestra redención. La Biblia dice: cuando veáis que todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amados, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga y que todos podamos estar fieles para la venida del Señor. Éxitos.